aquí. Miren, solamente antes de comenzar ya la presentación, bueno, una buena parte aquí de ustedes son ustedes de doctorado, otros de maestría y otros también. El departamento revisa constantemente los programas que tenemos, ¿no? El programa de doctorado, el programa de maestría. Entonces, a partir de este semestre, del semestre que inició en marzo, perdón, de este año, hubo una reestructuración del plan de estudios de doctorado. Entonces, una de las partes importantes es que los estudiantes que iniciaron en marzo tengan la oportunidad de cursar materias comunes, como aquí ustedes saben, en términos prácticos, el doctorado se desarrolla básicamente con la asesoría directa del director de tesis, director del proyecto. Bueno, la idea es que sea más que la dirección de ese director y que de alguna manera la formación, al menos la parte inicial, tenga una visión más amplia de lo que es la educación matemática, lo que es hacer investigación en la disciplina. Y ahora se han incluido en los primeros 2 años del curso, del programa, 4 cursos obligatorios. Dos cursos que son que acaba de mencionar la doctora Ojeda sobre fundamentos de la educación matemática. Hay otro que es sobre metodología y otros 2 que son sobre tecnologías. Bueno, este es el segundo curso. Ya los que iniciaron, creo que son ustedes 3 que están acá, tomaron un curso donde estudiaron cosas relacionadas con los métodos para escribir, para presentar ensayos, etc. Y este es el segundo curso para todos estos. Bueno, además está abierto al público. La idea es que se compartan aquí las cosas que se hacen por parte de los investigadores de aquí del departamento. Entonces, este es el segundo curso y la idea es que conozcan qué es lo que hacen los demás investigadores, aparte de lo que ustedes ya de alguna manera van a ir conociendo, conocen de lo que hace la línea de su director de tesis. Entonces, en ese sentido, el proyecto va y este es un producto ya real de lo que estamos intentando hacer. Y para los que no saben, el programa de doctorado se acaba de evaluar con así y mantiene la categoría de internacional, que es la categoría máxima que hay en los posgrados. Entonces, también es un resultado importante que yo creo que ustedes conozcan, ¿no? Miren, ¿cuál es la idea de la charla? Miren, la idea es hacer un recorrido en el tiempo que se nos da aquí sobre las ideas que yo considero son importantes y que de alguna manera estructuran la agenda de trabajo en esta área de investigación que ya se mencionó, la resolución de problemas. Y esto que la idea es que esta investigación, este enfoque a la resolución de problemas, cómo se relaciona con esto de que el estudiante desarrolle conocimiento matemático, que aprenda matemáticas. Esa es una parte. Es claro que la educación matemática, la investigación que se hace en la disciplina, de alguna manera está influida por los desarrollos que ocurren en la sociedad. Entonces, una parte importante que tenemos ahora es el desarrollo de las tecnologías digitales. Entonces, una pregunta importante desde mi punto de vista es
cómo esos desarrollos digitales, en cierta medida, empiezan a permear los contenidos que se estudian, cómo se estudia, cómo el joven interactúa en su clase, qué desarrollos son importantes ahora que de alguna manera se pueden consultar con la idea de que ayuden al estudiante a construir ese pensamiento matemático. Entonces, esa es una parte que voy a abordar en el desarrollo de la plática. Mire, cuando uno habla de resolución de problemas, un elemento importante es preguntar. O sea, como que ese es uno de los elementos fundamentales cuando uno quiere resolver un problema. ¿Qué tengo? ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde puedo consultar algo que ahora no recuerdo? O sea, las preguntas juegan una parte importante en la resolución de problemas. Bueno, aquí vamos a empezar planteándonos algunas preguntas. Entonces, por ejemplo, ¿qué es eso de resolución de problemas? De manera general, uno resuelve problemas todo el tiempo. O sea, desde que se levanta, resuelve problemas para venirse aquí, para ir a comprar al súper, etc. Resuelve problemas. Y si uno le pone atención, usa ciertas estrategias, algunas que son de rutinas que ya ni las tienen que pensar. Entonces, miren, un elemento importante aquí es que empecemos a reflexionar en algunas de las cosas que hacemos y que resolvemos a nivel de problemas, ¿no? ¿Qué son los problemas que resolvemos? ¿Y cómo los resolvemos? ¿Qué métodos utilizamos? Entonces, la idea es de que esta reflexión nos ayude, en términos de matemáticas, por ejemplo, a identificar los problemas y los métodos de cómo se resuelven. ¿Qué decías, profesor? No, digo que aquí hay un problema que resolver, hay un problema, pero concreto, no matemático. Exactamente. Entonces, mire, bueno, el foco de los problemas va en el sentido de cómo se desarrolla el conocimiento matemático. Cuando le ponemos atención a o sea, un concepto, cómo problematizamos la idea de aprender un concepto. ¿Qué preguntas nos planteamos? Y bueno, eventualmente también de la resolución de los problemas, ¿no? Mire, en la respuesta a estas preguntas, pues hay todos unos desarrollos que se han presentado en la investigación asociada con la resolución de problemas y se han generado algunos marcos conceptuales. O sea, un marco conceptual nos da elementos para explicar cómo el individuo, el estudiante, el matemático, resuelve problemas o entiende una idea matemática. Esos son los marcos conceptuales. Entonces, bueno, aquí en la resolución de problemas hay marcos conceptuales que nos ayudan a eso, a explicar cómo el individuo, el estudiante, resuelve problemas o comprende alguna idea matemática. Entonces, la idea es que bueno, esto nos guíe en la construcción de escenarios de aprendizaje. O sea, todos estos marcos, bueno, ¿qué es lo importante? Si eso es lo importante, ¿cómo lo hacemos presente cuando el estudiante estudia matemáticas? Entonces, esa es una de las preguntas que de alguna manera están alrededor de la agenda. Ahora, ¿cómo ha evolucionado esta agenda? ¿Cuáles son los actores importantes cuando uno habla de resolución de problemas? En la resolución de problemas, como área de trabajo, como tema importante, una comunidad que ha jugado un papel importante son los matemáticos. Los que estudiaron matemáticas para desarrollar esa disciplina. Han jugado un papel muy importante en esto. Otra comunidad son los educadores matemáticos. O sea, ustedes que de alguna manera se están preparando para ser educadores matemáticos. También juegan un papel importante. ¿Cuál es la diferencia, así, de grandes rasgos, entre esta comunidad y esta comunidad? A esta comunidad le interesa cómo producir conocimiento matemático. Y no es un elemento importante, al menos en algunos, la parte del individuo, de la cognición. O sea, le interesa producir conocimiento matemático, se plantea interrogantes, interactúa con otros colegas, pero el
centro fundamental es el conocimiento matemático. Acá el interés es, aparte de que conozca la matemática, le interesa otro elemento importante que es la cognición. O sea, cómo el individuo procesa, cuál es el camino para aprender. O sea, hay un ingrediente importante que le interesa como estudio al individuo. Cómo se comporta el individuo cuando interactúa con un problema, cuando interactúa con un concepto matemático. Entonces, son las comunidades importantes. Y bueno, también aquí son los profesores de matemáticas. Bueno, aquí también los estudiantes son un tema importante. Y cuando uno habla de resolución de problemas, una parte importante son los instrumentos que nos permiten resolver los problemas. O sea, ¿cómo procesamos esa información? ¿Cuáles son los instrumentos? Bueno, los instrumentos hasta hace mucho tiempo eran básicamente el uso de lápiz y papel. O sea, lápiz y papel, uno planteaba un problema, trataba ahí de hacer un dibujo, buscar un método de solución, pero la herramienta importante era lápiz y papel. Bueno, eso ha ido de alguna manera cambiando, y ahora un instrumento importante, que aquí lo vamos a analizar, es el uso de las tecnologías. O sea, ¿qué ofrece la tecnología en ese proceso de formular, de resolver, de representar y de explorar los problemas? ¿Qué es lo que nos ofrecen las herramientas? Es una parte importante. Bien, en la comunidad matemática, o sea, ¿de dónde viene ese interés de la resolución de problemas? Los matemáticos, la gente que hace matemáticas, ¿dónde viene el interés? Bueno, miren, hay rasgos así, uno puede revisar algunos documentos, algunas preguntas que se han planteado la comunidad matemática. Eso de cómo se desarrolla el conocimiento matemático ha sido de interés a los matemáticos. ¿Qué es lo fundamental cuando uno resuelve problemas? Son preguntas que la comunidad de matemáticos se ha planteado y ha dado algunas respuestas. Por ejemplo, ese año, 1945, es un año muy interesante desde el punto de vista de ponerle atención a esa caracterización de lo que implica resolver problemas o comprender ideas matemáticas. Un libro importante es el libro de Polya. Polya es un matemático, un matemático muy brillante que hizo aportes en diferentes ramas de la matemática, pero que también le interesó esto de la educación. Él interactuaba en muchos videos, por ejemplo, dando sus conferencias en universidades importantes en el mundo, donde interactuaba con los jóvenes, resolviendo problemas, etc., ¿no? Él escribe ese libro en 1945. Y básicamente la pregunta que se plantea Polya en ese libro es: yo, a nivel personal, ¿cómo resuelvo problemas? ¿Cómo desarrollo matemáticas? Entonces, mire, pongan atención en el método que usa Polya. Polya usa un método introspectivo. O sea, él no va y recoge datos de cuál es el proceso involucrado cuando uno resuelve problemas. Él dice: yo me autoanalizo, es el método introspectivo, y voy a tratar de caracterizar cómo yo resuelvo los problemas. Y ahí lo plasma en ese libro que es cómo resolver problemas. En ese mismo año, Hadamard escribe ese ensayo sobre la psicología de la dimensión en el campo de la matemática. Ese libro, ese ensayo que está ahí, está en la biblioteca, básicamente lo que hace Hadamard, plantea una encuesta y se le envía a investigadores notables de esa época. Polya es uno de los que responde la encuesta, hay otros, y la pregunta aquí es básicamente cómo estos notables desarrollan o resuelven problemas de su disciplina, ¿no? Porque no solamente son matemáticos, también hay unos físicos. Otro matemático también importante es Almos. Almos incluso cita ahí, publica un artículo en el Mathematical Monthly, donde él dice que en la matemática tenemos teoremas, tenemos algoritmos, tenemos operaciones, etc., pero la esencia es los problemas, es resolver problemas. Entonces es ahí donde de alguna manera, incluso ese trabajo de Almos que se publica en el Monthly,
es uno de los más referenciados cuando uno habla de la resolución de problemas. Es un matemático que reconoce que la actividad de resolver problemas es fundamental en el quehacer de la matemática. Entonces ahí viene el interés de que, bueno, ya hay que explorar cómo se resuelven los problemas, ¿no? Entonces el trabajo de Paul, rápidamente voy a dar así una introducción de lo que incluye, ¿no? O sea, el método introspectivo, trabajo de Paul. Él identifica lo que le llama las fases importantes. O sea, cuando uno se enfrenta a un problema, ¿qué es lo que puede caracterizar? ¿Cuál es lo importante? Y habla también de las heurísticas, los métodos heurísticos. Las heurísticas han sido parte de la historia, ¿no? Uno se estudia Descartes y ahí hay la parte de las heurísticas. Pero Paul ya las pone aquí en su libro y identifica esas fases importantes cuando uno habla de resolución de problemas. Habla de la comprensión de problemas, habla de las preguntas que uno se puede plantear cuando está interactuando con un problema. ¿Cuáles son las preguntas? Aquí es cuáles son los datos del problema, cuál es la incógnita. El libro está lleno de preguntas. Es una de las cosas interesantes del trabajo de Paul. Habla de esto, uno ya entendió el problema, ahora busca las maneras de cómo resolverlo. Habla de bueno, conectar con problemas ya conocidos, buscar algunas estrategias que lo lleven a plantear un camino de solución. Habla de la parte esta de involucrarse ya en la implementación del plan, y ahí aparecen las estrategias, y habla de un paso importantísimo, incluso después ya se documenta que muchos de los estudiantes no tienen esta parte desarrollada, que es cómo reviso lo que he hecho, si por ejemplo la respuesta que obtuve tiene sentido en las condiciones del problema, o incluso cómo de alguna manera puedo pensar en otros problemas relacionados con esto que acabo de resolver, o cómo extiendo los problemas. Es una actividad importante cuando uno estudia matemáticas. O sea, miren, en el fondo, la idea de cómo el individuo o el estudiante conceptualiza los problemas juega un papel importante en su aprendizaje. O sea, si el estudiante cree que, por ejemplo, encontrar la solución es la parte final del problema, ahí se queda. Eso es distinto a, por ejemplo, plantearse qué pasa si yo le quito condiciones o le pongo más condiciones al problema. Ahora, ¿de qué problema estoy hablando? ¿Qué pasa si yo me cuestiono si ese método que utilicé lo puedo utilizar para resolver otros problemas? Eso es distinto. O sea, la concepción de lo que es un problema es fundamental para hablar de lo que significa aprender matemáticas, ¿no? Es el trabajo de Paul. Las heurísticas, bueno, el Hadamard encuesta a expertos en la disciplina, entre ellos está Paul, Einstein, Levi Strauss, o sea, gente notable de esa época. Les manda un cuestionario con algunas preguntas, y la pregunta importante es esa, es cómo ellos producen sus resultados importantes o resuelven problemas de sus disciplinas, ¿no? Miren, un elemento ahí importante cuando ya analiza las respuestas Hadamard es la incubación. Miren, la incubación es como cuando por ejemplo uno empieza a revisar la literatura de alguna área de investigación que está relacionada, se empieza a empapar de las cosas que hay y de pronto le surge algo que le interesa analizar. O sea, la incubación es tener la información sobre algo que ando buscando resolver. Entonces uno empieza ahí a tener información, a plantearse interrogantes, etc. Es un proceso importante cuando uno resuelve problemas. Y luego de pronto le llama la iluminación, el insight. De pronto ahí uno a veces está pensando en un problema, no hay un camino para resolverlo, pero ya tiene ese bagaje de información asociada con un problema y de pronto sale algo interesante. Eso lo destaca mucho en el modelo de... Y eso no está separado de lo que se discutía en esa época. En esa época era este desarrollo de la psicología de la Gestalt, que le da mucha importancia a eso. De hecho, plantean un modelo, que es parte del modelo que plantea Hadamard, que está ahí, de los pasos importantes. Dice, el individuo se prepara para resolver un problema, revisa información, presenta un problema, busca problemas de relaciones, etc. Se empapa del problema. Después hay un proceso como de
incubación que acabo de mencionar. El individuo se involucra en un proceso de incubación del problema que incluye pruebas de ensayo y error, etc. Intentos, pues, de cómo resolverlo, ¿no? Y luego viene esto, lo que le llamaban el insight. O sea, la psicología de la Gestalt está muy relacionada con esto. Le sale a uno la inspiración, ¿no? El ejemplo clásico es ese de Arquímedes, ¿no? Cuando andaba buscando cómo verificar si la corona que le habían hecho al rey era de oro, y empezó a buscar el método y de pronto, después de que ya estaba muy cansado de que no podía resolver el problema, va y se sienta en la tina, ¿no? Se derrama el agua y conecta de que eso es el método para poder ver si la corona era de oro, ¿no? O sea, cosas como estas, ¿no? Es el insight. Y luego ya verifica, mire, si ven, hay cierta similitud con el trabajo de Polya, ¿no? O sea, eso de la fase de comprensión, hacer un plan, implementar el plan y luego verificar. O sea, con sus diferencias importantes en términos de hacerle énfasis a lo que de alguna manera ahí he iluminado de color negro, ¿no? o resaltado, ¿no? Entonces, bueno, uno puede ver de que lo que sucede en las disciplinas no está de alguna manera aislado de las discusiones que se dan en otros campos, ¿no? En este caso, por ejemplo, de la psicología de la Gestalt, ¿no? Miren, aquí cito ese trabajo de Amos, que se publica en 1980. Dice, yo creo que los problemas son el corazón de las matemáticas y espero que los maestros, en de clases, seminarios y en los libros, artículos que escribimos, los enfaticemos más y más, y que entrenemos a nuestros estudiantes a ser mejores en la resolución de problemas. O sea, todavía estoy en esa comunidad que influyó mucho en la agenda del trabajo de resolución de problemas, la de los matemáticos. O sea, todos estos intentos vienen de la comunidad de matemáticos, ¿no? Amos también habla ahí de un método. O sea, cuando uno habla de resolución de problemas, uno como estudiante, como profesor, quisiera ver, bueno, ¿y cómo se implementa esto en el salón de clase? Bueno, la respuesta es que no hay un camino así único. Hay diferentes variantes, dependiendo de con quién se trabaja y todo, ¿no? Por ejemplo, aquí hay ese método, el método Moore. Ustedes lo pueden consultar en la web, en el search, y pongan método Moore y les va a salir ahí información sobre esto. Es una forma que en Estados Unidos todavía en algunas universidades se implementa para preparar matemáticos, esa es la diferencia, o sea, no es para todos, es para matemáticos, el método Moore. Y de hecho, Amos habla de ese método para un curso de álgebra lineal para matemáticos. Y básicamente el curso lo que hacía Amos cuando se presentaba el primer día de clase era seleccionaba las definiciones, los teoremas y los problemas importantes de la disciplina. Repartía la lista a los estudiantes y les decía, mire, aquí cada quien va a resolver los problemas, va a explicarnos los conceptos de teoremas y probar los teoremas, y ese va a ser el trabajo que vamos a hacer. Y lo vamos a desarrollar como una comunidad aquí para que todos colaboremos en ese proceso, pero cada estudiante va a ser responsable de su propio aprendizaje. Bueno, si se dan cuenta ahí, pues eso es para un público que de alguna manera tiene un interés o una motivación para estudiar matemáticas. Pues ese método en Estados Unidos todavía sigue en algunas. La Universidad de Texas lo tiene en la formación de matemáticos. Es una variante de esto, de resolver problemas y ligarlo con el aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Pueden ustedes ahí consultar si les interesa saber más de esto, ¿no? Métodos de trabajo. Ya mencioné aquí, Polya, para escribir ese libro, se basó en el método introspectivo. Quiere decir que yo me autoanalizo, me planteo las preguntas, cómo resuelvo los problemas, y lo escribo, lo caracterizo. Miren, un trabajo notable, desde mi punto de vista en educación matemática, y en particular en la resolución de problemas, es el trabajo de Krutevsky. Krutevsky hace un estudio, bueno, Krutevsky para los jóvenes que aquí no lo ubiquen, él hizo estudios de psicología, estudió, bueno, es de origen ruso, y hizo un estudio, bueno, este libro el estudio se publica en un libro
y es sobre las habilidades matemáticas de los niños con talento. O sea, los niños notables desde que muestran cierto talento para hacer matemáticas, él los quiso investigar. Y la pregunta es, ¿qué es lo que de alguna manera los caracteriza en términos de cuando ellos se enfrentan a los problemas? Eso de los eran talentos, ¿no? Entonces, miren, son de grados 5 y 6, más o menos, el quinto y sexto año de primaria. Y miren, el tema importante aquí que quiero resaltar son los métodos que utiliza. Bueno, Krutewski usa el método que ha sido muy popular en la agenda de resolución de problemas, es el método de las entrevistas. O sea, básicamente lo que hace es selecciona un conjunto de problemas y se los da a los niños. Y bueno, con algunas preguntas trata de explorar cómo el niño procesa la información y eventualmente resuelve los problemas. Y de ahí tratar de identificar por qué son de alguna manera estos jóvenes, estos niños talentosos en la matemática, ¿no? Son los problemas. Y ahí está, ¿no? Y si analizamos el proceso natural de pensar, mientras los problemas experimentales eran resueltos. O sea, se le daban los problemas a los jóvenes, ¿no? La naturaleza de la superación, los diagramas, etc., ¿no? O sea, el proceso aquí de cómo estos jóvenes interactuaban con los problemas era una parte importante. Pero lo que quiero hacer énfasis aquí es el método de cómo tratar de entender eso que el estudiante está pensando, o que el joven está pensando cuando interactúa con un problema matemático, ¿no? Que después ya en la agenda de trabajo de la resolución de problemas es una herramienta importantísima, ¿no? Entonces, esta es una traducción, por supuesto, al inglés del libro en el 76. Más o menos, Krutewski pues es de la época como de los 40 y tantos, ¿no? Su trabajo de Krutewski, ¿no? Pero esa es ya la traducción en inglés del libro ¿no? Bien, otra rama importante también que interesa esto de los problemas, incluso se utiliza como un vehículo para investigar cómo la gente, en particular, en este caso los matemáticos, resolvían problemas. Y bueno, Newell y Simon son investigadores o gentes del área de la computación. De hecho, ellos ese libro es del 72, perdón, caracterizan esto de cómo un experto resuelve problemas. Ahora, la idea es de que esto se llevara al desarrollo de una herramienta, en este caso de un software, para que simulara cómo se resuelven problemas de diferentes disciplinas. Por ejemplo, bueno, aquí hay problemas de ajedrez, estos de criptoaritmética y incluso de geometría, esto de probar teoremas. O sea, el tema aquí es también ese interés de utilizar el problema para ver cómo el experto procesa la información y resuelve los problemas. Y eso llevarlo al desarrollo en este caso, de un software. Y de hecho este software resultó exitoso. Bueno, todos esos antecedentes que hay ustedes, si a los que les gusta el ajedrez, todos estos programas de ajedrez pues, vienen de ahí, ¿no? Cada vez han ido evolucionando y son importantes. Pero el fondo es ese, es que hay información directa de cómo estos expertos se comportan cuando resuelven problemas. Y luego hay un proceso de llevarlos a una herramienta, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nos interesan Miren, hasta aquí es un recorrido rapidísimo de esta comunidad de matemáticos y esta comunidad que de alguna manera, bueno, Krutewski, aunque no era matemático de formación, pero pues, le interesaba este proceso y introdujo estos métodos o los utilizó de manera sistemática, ¿no? Miren, ahora nos pasamos un poco a revisar un poco a la comunidad de educación matemática. O sea, aquí ya entra el individuo como un elemento importante, en términos de cómo el individuo se comporta cuando